Radiálogo nutre, interpreta y transforma al mundo. Radiálogo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Radiálogos del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Esta semana tenemos un tema muy importante que va relacionado, sí, con lo que se ha presentado en la pandemia, que el tema es transformación de la educación. Ese es nuestro programa número 74 y para eso tenemos una gran invitada, que es la doctora Judith Moreno Berry, rectora de la Universidad Mundial y que evidentemente son expertos en la materia y va a podernos compartir mucho de esta transformación que se está dando en la educación forzada, sí, pero también necesaria. Bienvenida, doctora. Buenas tardes y agradezco la invitación, me siento muy honrada. Un saludo a todos los colegas comunicólogos y también a todo su amable auditorio. Pues doctora, bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañe y es que ya lo habíamos platicado, el Colegio de Licenciados en Comunicación tiene convenio con la Universidad Mundial precisamente para realizar trabajos de colaboración. Hemos tenido la oportunidad de tener algunas actividades en la institución y ya platicábamos hace 2-3 años de que se venía realizando una tendencia para que la educación pudiera también prestarse de manera en línea, virtual o híbrida, ¿no? Pero se nos atravesó una pandemia que nadie estábamos esperando y nos transformó. Doctora, ¿cómo ha sido este impacto? ¿Cuál ha sido el pro o el contra de estar entrando a una transformación educativa en línea de golpe, sin esperarse mucho? Y como instituciones, como comunidad académica, ¿cómo está impactando? Bien, lo primero que yo tengo que decir es que el primer impacto en estos 6 meses ha sido para la mayoría de los profesores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la educación presencial que la de en línea. Entonces, al tratar de trasladar los modelos, un modelo bien conocido, bien manejado por el docente, a un aula virtual, pues ha sido un rotundo fracaso. Han sido muchísimos los fracasos, tanto a nivel regional como nacional. ¿Por qué? Porque de repente nos percatamos que llegamos a un punto donde necesitábamos mucha capacitación, donde era algo que no dominábamos y que nos enfrentábamos a ciertos problemas que no imaginábamos. Es decir, trasladar el aula como antes y nuestra metodología y todo, al aula virtual no funcionó. En cambio, para los alumnos fue muy diferente, porque siempre los alumnos van a la saga. Como ellos son nativos digitales, ellos van adelante de nosotros. Entonces, para ellos fue muy fácil adaptarse. Nosotros ya teníamos tiempo con esto. Sin embargo, se nos complicó la situación con lo siguiente. La pandemia llevó una crisis económica aunada terrible que la estamos padeciendo y parece que apenas vamos entrando. Esto obligó a muchos de nuestros estudiantes, algunos a abandonar los estudios, otros a buscar trabajos de repartidores de pizza, en fin, ¿no? De lo que pudieron. Y esto obligó también a que las clases presenciales, como las teníamos pensadas en el aula, pues no eran. ¿Por qué? Porque tuvimos que cambiar todo el sistema para adecuarnos a estas nuevas necesidades de nuestros jóvenes estudiantes. ¿Sí? Eso así de entrada, lo que yo le diría. Y también nos trajo muchas ventajas, ¿sí? Muchísimas ventajas. Entre las ventajas yo diría que el no salir de casa, el tener todo tu escenario, pues vas a ahorrar no solamente en transporte, en gasolina, en otras cuestiones, ¿no? En el tiempo de transportarse, sino también en encontrar los momentos silenciosos dentro de nuestro entorno para poder recibir clases o dar clases. Doctora, y ahorita toca un punto importante. Finalmente, pareciera que la tecnología nos abre muchas posibilidades, pero también es un reto importante la parte de los docentes, esta situación de adaptarse a un entorno digital, virtual. ¿Cómo ha sido el proceso hacia el interior de la Universidad Mundial precisamente para adecuar estos programas? Bien, nosotros siempre estamos en actualización.
toda la vida, ¿no? Con las últimas tecnologías y también con las últimas técnicas pedagógicas. Yo creo que algo a lo que se enfrentaron los profesores, lo voy a mencionar rápidamente, a varias preguntas. La primera es una pregunta técnica. El profesor se preguntó, ¿podré manejar las nuevas tecnologías como lo hacen mis alumnos? O sea, ¿podré hacerlo? La segunda sería lo humano. O sea, nos dimos cuenta que la relación cambió. ¿Podré relacionarme de otra manera con mis alumnos? Está sabido que en la virtualidad un chiste causa el 30% menos de impacto que cuando lo haces en presencia de alguien. Otra pregunta, lo ideológico, ¿no? ¿Será esta nueva forma de ver la educación compatible con mi concepción personal acerca de la educación, de la enseñanza, de cómo aprende mi alumno? Y finalmente, pues las resistencias al cambio, ¿no? Que son muchas, sobre todo los maestros que ya van de salida o que se consideran ajenos a las nuevas tecnologías. Esa resistencia al cambio pues se va a manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, decir, pues esto no es para mí, no le entiendo nada, es muy complicado, ¿sí? Este tipo de cuestiones son muy, muy impactantes para un profesor, para los alumnos también. Para los alumnos es, yo no quiero, como se había entendido en un principio, para quienes no tuvieron la capacitación y pusieron la presencial en la misma bolsa en línea, pensaban que los profesores tienen que estar todo el tiempo frente a la pantalla. No es así. En la educación en línea es muy diferente. Es, por ejemplo, damos un tema de investigación, lo que llamamos el aula invertida nosotros. El alumno ya llega con su material leído, el profesor también, y ponen en común. Entonces, trabajamos media hora y decimos, bueno, ahora viene un cuestionario, nos vemos en una hora. ¿Sí? Entonces, esto rompe todo. Entonces, sobre todo que los padres de familia entendieran en la educación básica, en la secundaria, que no era que estuviera pegado el alumno en el celular o en la pantalla o donde fuera todo el tiempo, porque también es muy agotador para los padres, no les pueden ayudar, es terrible, es terrible. Y en la virtualidad de la universidad, yo creo que el profesor es el que ha sufrido más transformaciones que el alumno. Y es que es en esta parte, lo comentaba, a lo mejor ahorita estamos platicando del nivel profesional, donde finalmente ya eres responsable o tendrías que ser responsable de tus propias actividades, pero también impactó en la educación básica, donde también pues los papás tuvieron que entrar, papás, mamás, tíos o abuelos, cuidadores, precisamente a hacer un acompañamiento en la docencia. Doctora, esta parte del rol de los docentes sí se ve sí se ve transformado, ¿no? Ya no es el maestro que va a estar en el aula y que te va a estar marcando los errores y que te va a decir a la derecha, a la izquierda. También los alumnos están entendiendo este rol. En su experiencia, ¿cuál ha sido para la universidad? Los alumnos a lo mejor tecnológicamente sí estaban preparados, pero tienen ahorita la capacidad para enfrentar el reto de ser autónomos. Bueno, yo le quisiera compartir al auditorio algunas de las ventajas, porque se habla muy poco de las ventajas de lo virtual, más bien escuchamos quejas, ¿sí? Por ejemplo, la educación virtual brinda mejor retención de la información, reduce los tiempos de aprendizaje, se accesa a la información en cualquier momento y lugar, mejora la competitividad digital y hay una actualización constante de los contenidos educativos, ¿no? La educación virtual acerca a las personas en el mundo. Otros de los beneficios es el ahorro del tiempo, para todos, para docentes y alumnos. No salgo de mi casa, se me facilita más preparar mi clase o se me facilitan más las tareas, ¿no? Claro que esto va a implicar otros retos, pero y tiene otros puntos oscuros, otras desventajas, pero cuando el alumno se da cuenta de que puede ser investigador, de que va a leer como nunca había leído en su vida, es decir,
también los profesores estamos contentos porque el alumno está, al desarrollar esta autonomía, está desarrollando mucho y está descubriendo capacidades que no sabía que tenía, ¿no? Como la capacidad para investigar, para buscar información verdadera. Ya luego le platico de las ventajas que tiene la comunicación en la educación en línea. Eso es muy importante, precisamente, sobre todo en un programa donde estamos los comunicadores. Nos vamos un pequeño corte y regresamos en un par de segundos. Estamos en Radiálogos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora, y nos vamos a un corte. Gracias a ustedes. En un momento regresamos. Radiálogos. Continúas en Radiálogos. Buenas tardes, bienvenidos a Radiálogos. Estamos de vuelta con la doctora Judith Moreno Berry, que es rectora de la Universidad Mundial, y estamos platicando de la transformación de la educación y precisamente en tiempos de pandemia, pero también en este aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Platicábamos, doctora, de estas grandes ventajas que tiene para los estudiantes la posibilidad de tener la educación en sus manos, ¿no? ¿Cuál ha sido esta gran sorpresa para los estudiantes? Bueno, la gran sorpresa ha sido que ellos han recuperado o tienen mayor autonomía en el manejo de su educación, disponen de más tiempo para organizar sus actividades. Pueden, por ejemplo, en algunas universidades como la nuestra, estudiar por la noche. Es decir, alguien que es padre de familia, madre de familia, tiene que trabajar. En fin, puede más tarde o cuando haya calma en su casa, a las 5 de la mañana quizá, poderse concentrar y hacer sus tareas e investigar y puede comunicarse con sus maestros a lo mejor a través del chat o mandar. Es decir, las nuevas tecnologías para la población subcaliforniana son maravillosas porque tenemos tan alta capacidad y calidad de vida todavía, que la mayoría por lo menos tiene un celular con crédito para poder chatear con su maestro. Entonces, realmente no estudia el que no quiere. Y ciertamente Baja California Sur afortunadamente es de los estados donde mayor acceso de tecnología hay y estamos viendo esa posibilidad. También el ajustarse a tener que investigar, a tener que ser tu autocoaching, ¿no? Porque también tienes que motivarte, no va a estar el maestro ahí apapachándote, diciendo qué buen alumno eres, sino lo tienen que descubrir ellos, ¿no? Doctora, ¿cuál sería una de las partes a fortalecer en este proceso, tanto de docentes como alumnos? ¿Cuál sería esa premisa de decir, esto lo necesitamos fortalecer? Bien, yo veo como comunicóloga, yo veo algo que es muy importante, y es que el periodismo ayuda mucho, aunque les parezca un disparate, el conocimiento del periodismo, de los medios de comunicación, de cómo se investiga en los medios de comunicación, ayuda mucho a los estudiantes desde la primaria, secundaria, prepa y universidad, no solamente a los universitarios. El mayor peligro que yo veo es este mal que ha traído esta nueva realidad, que de nueva tiene poco y de realidad pues no la conocemos todavía, y es que la infodemia, ¿sí?, la sobrecarga de información que recibimos por todos lados, nos obliga a descubrir nuevas técnicas para tanto profesores como alumnos, para identificar dónde está la información veraz. Si nosotros logramos, los profesores, llevar a nuestros alumnos a descubrir técnicas para diferenciar cómo investigar con la verdad para llegar a esa verdad, estaremos fortaleciendo una capacidad para el futuro que ya llegó, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a sobrevivir? Los que tengan mayor destreza para encontrar la información, para encontrar la verdad. Entonces, yo creo que esto se puede aprovechar muy bien. ¿Por qué? Porque
el pensamiento crítico es una de las, no solamente la creatividad y otras habilidades que nos han dicho, el pensamiento crítico es muy importante, pero muy importante en la nueva realidad, sea combinada o sea en línea solamente. Es muy importante porque nos enseña el pensamiento crítico a través de la investigación a ir un poco más allá, a ver un comercial, por ejemplo, y poderle decir a la hija, la muñequita que dice que hace pasteles solas no las hace, ¿no? Es mentira. O sea, enseñarle a tu hija que vea que eso es mentira, que son fantasías, ¿no? Que es lo que tú te imaginas. Es decir, a ver un principio de realidad, pero también a ser más crítico, no crítico, crítico con el mundo. Y esa es una habilidad que desarrollan todos los comunicólogos. Y lo hemos platicado, no nada más a los comunicadores, realmente, doctora, tendrían que ser de manera esencial el que todo profesionista, es más, desde niños de primaria, secundaria, bachillerato, que comprendieran cómo es toda esta avalancha de información. Lo que comentaba usted, el que puedan identificar cuál es una información veraz, cuál es una información que tiene sustento. El propio colegio en distintos programas, pues hemos compartido esta parte de algunos tips de cómo puedes ir identificando la información, pero llegó de manera muy fuerte esto y forzada, ¿no? A lo mejor no fue un proceso que pudiéramos platicar de 5 o 6 años, sino que fue en meses donde se tuvieron que adaptar. Usted comentaba en algunas otras ocasiones la parte humana de la docencia, cómo mantener este equilibrio desde su perspectiva, doctora, cómo lograr que la tecnología no nos deshumanice, pero que al mismo tiempo abra oportunidades para fortalecer esta gran riqueza que tenemos. Bueno, dicen que para que alguien se deje, pues tiene que tener la voluntad de dejarse, ¿sí? Es muy importante que el profesor entienda que su nuevo rol en la sociedad es de asesor, de acompañamiento. Que el alumno entienda que el trabajo colaborativo, que es algo también un término muy, muy nuevo, que es algo muy evolucionado, más allá de lo que es trabajar en equipo, es muy importante, ¿sí? Es centrar la educación en el aprendizaje, no en la enseñanza, ¿sí? Y yo creo que aquí falta algo muy, muy importante de mencionar, y es la diferencia generacional, ¿sí? Están los que tienen 74 años o más, que son los tradicionales, están los baby boomers, a los cuales yo pertenezco, ¿verdad? Que es la cultura del esfuerzo. Los de 74 más son los tradicionales. Luego tenemos a los que nacieron entre la analogía, o sea, crecieron con analógico, que es la generación Y, y luego se volvieron migraron hacia lo digital. Y luego tenemos a nuestras generaciones Z y los centennials o alfa, también les llaman a los más pequeños, que son totalmente nativos digitales. Entonces, nuestros intereses van a ser diferentes a los de ellos, ¿sí? Entonces, por eso escucho no tantas quejas de los profesores, es que son muy groseros, o son irrespetuosos, o son esto, son lo otro. Simplemente son más ansiosos, son rebeldes, como deben ser, y uno debe acompañarlos en esto. O sea, primero entender que somos diferentes generaciones y que estudiar un poquito más qué es lo que ellos quieren, cómo son ellos, para poderlos atraer hacia el aprendizaje. Ellos aprenden muy diferente de nosotros. Si no, vea cómo ya están los niños de 6 meses con el dedito que le da vueltas al celular, un bebito tan chiquito, ¿verdad? Lo primero que mueve es el dedito. Entonces, son activos digitales. Ahí hay mucho todavía que explorar y que descubrir en las relaciones humanas. Perdón. Y en esta relación humana la docencia tiene un papel fundamental, doctora, porque finalmente la educación es ese gran cimiento que puede ser la cohesión entre muchas generaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que los alumnos puedan llevar a cabo
pues un proceso también yo les digo de paciencia, porque son unas generaciones que están tan estimulados, que están tan acostumbrados, que están en una conversación, ya están buscando la respuesta en el celular o en la tableta o en la computadora, cosa que nosotros teníamos que esperar a veces días, ¿no? Para conseguir el libro de la biblioteca, y ellos no tienen este proceso de paciencia, ¿no? Este margen de estar buscando la información de otra manera. ¿Cuál sería la recomendación para estos nuevos estudiantes para que puedan salir adelante? Pues sí, con mucha información, pero con información adecuada también, ¿no? Sí, algo muy importante es que ambos, padre e hijo, madre e hija, alumno, profesor, mantengan una comunicación constante. Yo creo que eso es, hay que construir. La comunicación es para mí la base del éxito, no nada más de la educación, de todo lo que se relacione con lo humano. Pero vamos a tener que reforzar algunos hábitos, por ejemplo, la disciplina en los alumnos, ser un poquito más disciplinados, llevarlos más hacia la responsabilidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos la creatividad del alumno, necesitamos esa espontaneidad. Necesitamos que ellos exploren nuevas maneras de expresarse para poder ver el conocimiento de otra manera, y también están cambiando todos los cánones de evaluación. Eso es importante, que se sienta incluido, que se sienta, yo creo que el alumno que tiene suficiente comunicación con sus profesores, con su directora, con su coordinador, llega más lejos que los demás. Esa es una parte. Y los profesores, pues, bajarle a lo mejor, porque a lo mejor tenemos un ego muy grande los maestros, bajarle un poquito y tratar de acompañarlos más, de comprenderlos más. Y yo le diría a los maestros, pónganse a estudiar. O sea, los profesores tienen que hacer algo, porque se tienen que preparar muchísimo más que ahora, ¿no? Yo creo que otra de las cosas es hacer cambios profundos, ¿sí? En sus estrategias. Porque hay muchos que siguen haciendo lo mismo que hacían antes y lo trasladan a la línea. Hagan cambios, estudien, capacítense, porque si no, no vamos a sobrevivir así con este reto. Y piensen la educación como algo presencial y en línea. Futuro así va a ser, presencial y en línea. Ya nada va a volver a ser como era antes. Pues muchísimas gracias, doctora. La realidad es que nos está haciendo reflexionar sobre algo muy importante. Tenemos que adecuarnos. Yo siempre les digo, piensen que esto va a durar para siempre. Si logramos en algún momento recuperar algunos espacios de convivencia, de aula, de espacios, será maravilloso, pero también tenemos que darle ese granito de arena y adaptarnos y fortalecernos, docentes, padres de familia, alumnos, pues comprometernos todos en estas nuevas circunstancias que tenemos. Doctora, muchísimas gracias. Como colegio les agradecemos esta entrevista y ha sido muy interesante platicar sobre esta transformación de la educación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos más de un programa de Radiálogos. Nos vemos la próxima semana en Radiálogos del Instituto Estatal de Radio y Televisión y el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Nos vemos. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.